metafísica que se ha ido perdiendo un poco o demasiado el sentido de la misma, es la más real de todas las ciencias. Y por ser la más real de todas las ciencias del orden natural, se entiende, es también la ciencia suprema de las distinciones. Y de las distinciones que son las más radicales, las más importantes. Cuando el hombre no tiene este hábito metafísico de la mente, o lo pierde, que es el hábito natural, la inteligencia del hombre es metafísica. Parte del conocimiento de los sentidos, pero ella va detrás de algo como la palabra misma lo dice. Metafísica quiere decir más allá de la física, pero no en el sentido de un más allá que está más lejos, como quien dijera tramontando, pasando la montaña. No, es un más allá que está más adentro, que no es lo mismo, porque entender mismo, la palabra entender, interliga. Dije hoy, esta es una obra juvenil de Santo Tomás. Él se recibió de maestro en 1256 y este libro parece ser inmediatamente anterior, antes de que él obtuviera ese grado de maestro. Pero ya es una obra de gran precisión y de gran importancia para esclarecer precisamente los diversos sentidos que estos dos términos, estos dos conceptos fundamentales, el ser y la esencia, tienen en la filosofía. Volviendo a lo que ya hemos leído, porque es muy poco y interesa insistir sobre eso, comienza diciendo en el proverbio, pues un error pequeño al principio, grande al fin, según dice el filósofo. Por otra parte, el ser y la esencia, conforme dice Avicena al comienzo de la metafísica, es lo primero que el entendimiento capta. Esto significa que siempre que nosotros pensamos en el ser. Pensamos en el ser y en el pensamiento del ser, el más frecuente de todos es el pensamiento de la esencia, del ser como esencia. Porque la esencia es lo primero que capta la inteligencia. La esencia con relación a la inteligencia es primero que el ser como existencia, porque la existencia la captamos por medio de los sentidos. Y con la presencia sensible de las cosas, la inteligencia por abstracción penetra el ser, y sobre todo el ser en el sentido de la esencia. Ahora, agrega Santo Tomás, para evitar entonces todo error originado en su desconocimiento y salvar la dificultad que implican estas nociones, se debe establecer el significado de los términos ser y esencia. Establecer el significado de los términos ser y esencia, que en parte dicen lo mismo y en parte no dicen lo mismo, él dice el modo en que se verifican en las diversas cosas, porque el ser y la esencia no se dicen siempre en el mismo sentido, ni significan siempre lo mismo, sino para verificar el modo en que estos dos términos, estos dos conceptos, se dicen en los diversos casos. Luego, la relación que guardan con los categoremas, intenciones lógicas, género, especie y diferencia. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Hay dos grandes, digamos así, dos grandes diversificaciones del ser. Una que corresponde al ser existente en la realidad fuera de la mente. Aquí el ser se distribuye en una serie de modos universales que son las categorías, modos universales del ser. El modo en que las cosas son. Aristóteles numeró 10 modos universales del ser. El ser puede ser sustancia y el ser puede ser 10 modos, 9 modos accidentales. Todos recuerdan que las categorías de Aristóteles, o sea, los 10 modos universales del ser, los 10 géneros máximos
máximos del ser, en que las cosas son, en la existencia, en la realidad, las cosas pueden ser sustancia, pueden ser cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, hábito, acción y pasión. No las he dicho en el orden, en lo de menos en este caso. Son, digamos así, un modo sustancial, el modo del ser como sustancia y 9 modos accidentales. Por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Yo digo, Juan es hombre. Hombre pertenece a la categoría sustancia o esencia. Si yo digo, Juan es filósofo, eso pertenece a la categoría cualidad, ser filósofo. Si digo, Juan es alto, pertenece a la categoría cantidad. Si digo que Juan es hijo de Pedro, eso pertenece a la categoría relación. Si digo que Juan está enseñando, eso pertenece a la categoría acción. Si digo que Juan está aprendiendo, o está soportando esto o aquello, eso pertenece a la categoría pasión. Si yo digo que Juan está en la habitación, se refiere al lugar. Si digo que esta mañana está aquí presente, se refiere a la categoría tiempo. Si digo que está sentado, pertenece esto a la categoría situación, que es disposición de las partes en un lugar. Y si digo de Juan que está vestido, vamos a poner, digo la categoría hábito. Aristóteles enumeró estos 10 géneros universales. Ahora, con relación al género sustancia, este modo universal que dice la esencia de una cosa, tenemos que ir hacia un distingo fundamental. Él distinguía en la sustancia 2 sentidos. Por un lado, la sustancia primera, real, existente, el ser real, existente, no lo que es una cosa, sino el existir de la cosa, del individuo, esa es la sustancia primera. Eso está más allá de toda categoría. El individuo, es decir, la sustancia como individuo no entra en ninguna categoría, sino que las categorías en el fondo se refieren todas a los modos que tienen que ver con la sustancia, modos de ser que tienen que ver con la sustancia. El individuo es aquello, dice Aristóteles, que no se dice de nada. ¿Y de quién se dice todo lo que se dice en última instancia? Porque el individuo uno no lo puede predicar, uno no lo puede atribuir. Es al individuo a quien se predica, a quien se atribuye. Ahora, la sustancia, cuando yo la considero en su constitutivo esencial, en lo que ella es, en lo que es este individuo, por ejemplo, este caballo, este hombre, que es caballo, que es hombre, el ser caballo, el ser hombre es la categoría de sustancia, es la categoría de sustancia que se refiere a la esencia de ese individuo real existente. Porque un mismo objeto, por ejemplo Juan, el ser hombre no es lo mismo que el ser blanco, o el que ser bajo, o el que ser estudioso, o el que ser hijo o padre de Mengano. El ser hombre se refiere a lo sustancial de él, a lo esencial de él, al qué de él, al qué de él. Esa es la sustancia segunda, que del punto
punto de vista de los predicables o categoremas, corresponde a los tres predicables, a los tres modos de atribución que son el género, la especie y la diferencia. La sustancia segunda, que es la primera de las categorías, el primero de los modos universales del ser, es puesta en la función de predicación, de atribución del sujeto, que en última instancia es el individuo, corresponde a la esencia constitutiva de los individuos. Por ejemplo, si yo digo, Juan es animal, ¿qué función desempeña animal como predicado de Juan? Función genérica. Es el primer categorema, el primer predicable, el primer elemento predicable es el género. Juan es animal. Si yo digo, Juan es hombre o es racional, porque Juan es racional, ¿qué función desempeña este elemento que es racional? Desempeña la función de predicable diferencial, es la diferencia. Es el segundo de los categoremas, el segundo de los predicables. Si yo digo, ahora, Juan es hombre, ¿qué función desempeña hombre con respecto a Juan? Función específica. Observen bien, Juan es animal, predico el género. Juan es racional, predico la diferencia. Juan es hombre, predico la especie. Ahora, cuando digo, por ejemplo, Juan es filósofo, o Juan es alto, o Juan es argentino, o Juan enseña, o Juan está sentado, yo predico el accidente. Pero hay un tipo de accidentes que comporta un categorema, un predicable especial, que es la propiedad. ¿En qué se diferencia lo propio de lo accidental? En que lo propio de una cosa no es la esencia, pero deriva de la esencia de esa cosa. En cambio, el accidente es algo que apoya en el ser de la sustancia, en el ser del individuo, que se sostiene en él, pero no deriva de su esencia. Por ejemplo, el que uno sea morocho, o sea blanco, o sea rubio, o sea alto, o sea bajo, o sea filósofo, o sea médico, no es nada que deriva de la esencia propiamente, de forma directa. Pero, por ejemplo, que el hombre sea social. Si yo digo, por ejemplo, Juan es social, o Juan es parlante, aquí tenemos propiedades. Es decir, son modos de atribución que corresponden a lo propio de un sujeto. No son la esencia de un sujeto, de una sustancia, pero derivan de su esencia. Por ejemplo, el ser social del hombre procede de su naturaleza humana, de su esencia humana. Pero el que uno sea blanco o que sea rubio, eso no procede de la esencia. Entonces hay una diferencia, entienden que los categoremas, ya que aquí los nombra ya Santo Tomás, después irá aclarándolo, son los cinco famosos predicables. Son los 5 modos en que se puede predicar algo de algo. O lo que yo predico de un sujeto es el género, o es la diferencia, o es la especie, o es lo propio, o es el accidente. Otra cosa no puedo predicar. Son los 5 modos principales de predicación. Son las 5 funciones lógicas predicativas. Ahora, las 3 primeras, los 3 primeros elementos, género, especie y diferencia, se refieren a la esencia. El cuarto, lo propio, o la propiedad, es
no es la esencia, no pertenece a la esencia, no es constitutiva de la esencia de una cosa, pero deriva de la esencia. Como por ejemplo el ser el hombre social o el ser el hombre parlante. Derivan de su naturaleza, de su esencia racional. En cambio, todos los otros elementos que se refieren y que tienen que ver con un sujeto son accidentes. Los accidentes, ¿en qué se diferencian de las propiedades? Que no derivan del esencia. Están en el individuo, están en el sujeto, de quien se dice algo, de quien se piensa algo, pero no derivan de la esencia de ese sujeto. Por eso es importantísimo, cuando nosotros consideramos las intenciones lógicas son esos 5 predicables, 5 modos de predicar, 5 modos de decir las cosas. Ahora observen una cosa que es importantísima. El individuo, que es lo real, que es el ser existente, que es el ser actual, el ser aquí ahora, que es cada uno de los que estamos aquí presentes, o que es esta mesa, o que es esa pared, o que es esta casa, el individuo como tal, ese no se predica de nadie. De él finalmente se predica y se dice todo lo que se dice. Y en el orden de la predicación no hay más que 5 modos de predicar y de atribuir. Y esos 5 modos, vuelvo a repetir, son el género, la diferencia, la especie, lo propio y el accidente. Ahora, en la definición, por ejemplo, de hombre, ¿quién constituye la definición como predicable? La especie. ¿Y la especie cómo se integra? Lógicamente, por el género, en el caso del hombre, el género próximo es animal, y la diferencia, que es racional. Y con la integración del género y la diferencia, usted tiene la especie, que es lo que constituye la esencia de una cosa, considerada abstractamente. Por eso, cuando yo, por ejemplo, a los individuos que pertenecen a una misma especie, a cada uno le aplico, le atribuyo, le predico, digo, ¿qué es este individuo? Este individuo es hombre. Juan, Pedro, etc. Cada uno de ellos es hombre. Mientras yo me mantengo simplemente en este plano de los predicables que atribuimos a un sujeto determinado, y yo los considero así en el modo de ser que tienen en el pensamiento, estos géneros, estas especies, estas diferencias, estas propiedades, estas accidentes, yo los predico igual a todos los individuos o a todos los sujetos a los cuales pertenecen o de los cuales son constitutivos o a los cuales son inherentes o en los cuales se encuentran. Ya vamos a hacer luego otras aclaraciones, pero lo que me interesaba primero era señalar cómo el ser y la esencia se distribuyen de estos 2 modos. Por un lado, el ser aparece distribuido en esos 10 modos universales de ser que son las categorías. Son 10 géneros máximos. Y esos 10 géneros máximos, de esos 10 géneros máximos, uno, la sustancia, responde a la esencia de las cosas. Los otros 9 a los accidentes. Y se distingue además el ser en las funciones estas mentales, estas funciones predicativas, en estos 5 modos de atribución, que nosotros en toda proposición afirmativa utilizamos el verbo ser. Nosotros decimos Juan es hombre, decimos Juan es estudioso, decimos Juan es alto, decimos Juan es padre de Pedro, decimos Juan está sentado, Juan aprende. Ustedes fíjense bien que estas distinciones, una
las categorías se refieren a los modos universales del ser. Los categoremas o predicales a los modos universales de la predicación. El ser como tal, lo que en latín se llama ens, trasciende toda categoría. Es decir, está, como si dijéramos más allá, no está comprendido en ninguna categoría, sino que todas las categorías están comprendidas en el ser. Porque cada una de ellas es un modo universal de ser. Y en el orden de la predicación, cada una de las formas de predicación está referida también al ser, pero el ser no está, digamos, no está incluido en ningún género, está más allá de todo género. Digamos así, es un trascendental, trasciende todo género. Hay dos modos de trascendencia. La que Dios tiene respecto de todos los demás seres. ¿Por qué la que Dios tiene respecto de todos los demás seres? Porque Dios es un ser, o es el ser, que no está comprendido en ningún modo de ser, en ningún género. Pero no está comprendido en ningún género porque Él trasciende. En él es la simplicidad misma, Él es el ser absoluto. Él es trascendente por su eminencia, porque lo trasciende todo, está más allá de todo. Él no es clasificable, no es ni ordenable, ni determinable en ningún género. Es además, es decir, Él por su eminencia óptica, por su eminencia de ser, es como por ser el ser realísimo, Él está sobre todo modo, porque todo modo, todo género comporta una limitación. Y Él no tiene límite ninguno. Comporta una determinación y Él trasciende toda determinación. Y hay otro trascendente que es el ens, es el ser. Ese ser que en realidad es el primer concepto de la mente, es lo primero que la mente capta en las cosas que se nos presentan, ese ser común, indiferenciado y trascendente, que alude precisamente a eso que trasciende mi propio pensamiento, que es el término de mi pensamiento, y en el cual se hacen luego todas las distinciones y todas las determinaciones. Pero el él como tal, el ser como tal, no está comprendido, no está encerrado en ninguna determinación. Hay un peligro que es confundir el concepto de ser, este concepto el más universal de todos, el más abstracto de todos, el más común de todos, pero que no tiene sino una existencia puramente intencional en la mente, el más pobre de contenido en rigor, porque es como si lo hubieran vaciado de toda determinación y por eso, digamos, puede comprender a todos los seres. Confundir ese concepto con el concepto de ser que nombra Dios. Voy a poner el caso concreto de un famoso filósofo que es Duns Scotus, padre en el fondo del nominalismo. No, dejamos. Padre del nominalismo. Ahora, fíjense, Scotus tiene una concepción unívoca del ser, unívoca. Dios es ser, el hombre es ser, el caballo es ser, la plata es ser. Evidentemente, todo cuanto hay, desde una brisna de tierra hasta Dios, son ser. Pero si yo al término ser le doy un sentido unívoco, unívoco quiere decir la misma voz y el mismo significado siempre. Si yo cuando digo Dios es ser y digo el hombre es ser, si yo el ser lo considero así, en esa
referencia común, indiferenciada, trascendente, en que la mente lo piensa, toda vez que piensa en algo, piensa en el ser. Si yo identifico este concepto, que es trascendente, sí, pero trascendente a toda categoría y modo de ser, porque es un concepto el más abstracto, el más universal de todos, pero que de suyo no constituye realidad ninguna. Y si yo, cuando hablo de Dios, me refiero a Dios como si fuera el ser, así como lo pensamos, como ese ser que es, digamos así, el ente de razón, el más común, el más universal, el más trascendente, precisamente por vaciamiento de contenido, aun cuando abarque a todos los seres, ¿no? Entonces yo caigo en un gravísimo, en un tremendo error. Error en que caen también los ontologistas, que se llaman, que pretenden pasar de la idea del ser absoluto, del ser perfecto, a la existencia del ser perfecto. Esta es una cuestión fundamental para nosotros, porque si nosotros no empezamos por distinguir esto, corremos un peligro extremo. Dios es trascendente, el ser también es trascendente, pero ese ser es trascendente como unidad básica de todo lo inteligible, es como el común denominador de todo pensamiento de las cosas. Pero ese ser, el es, como tal, no tiene nada más que una existencia intencional en la mente. Su trascendencia es que rebasa toda categoría, todo límite, todo modo de ser, pero es como a un lápiz que le hubiéramos sacado toda la punta, y al final no te queda más que una vaga e indiferenciada noción de ser, que es la más extensa de todas, abarca todos los seres, pero eso es lo más distante que puede existir del ser realísimo. La trascendencia de Dios es una trascendencia distinta de esta trascendencia puramente lógica, puramente intencional, puramente intencional. Nosotros, dice a continuación, iniciando el capítulo primero, dice Santo Tomás: de acuerdo a la advertencia del filósofo, o sea, de Aristóteles, en el libro quinto de la Metafísica, el ser tiene dos acepciones propias. Una la acabamos de ver, el ser clasificado en las 10 categorías o géneros. Son los 10 modos universales del ser. Vuelvo a repetir, el ser como tal, el es, que en realidad es como el denominador común de la inteligibilidad de todo ser, él trasciende toda categoría, todo modo de ser, por eso los abarca a todos. Cuando yo pienso en ser, y me refiero al ser que existe fuera de mi mente, ese ser se distribuye en esas 10 categorías. Y luego está el ser que se da en toda proposición, en toda afirmación, en toda composición de conceptos cuando nosotros enunciamos algo. Por eso dice, hay dos acepciones propias del ser. El ser clasificado en las 10 categorías, los 10 géneros máximos que hemos visto, y el ser que equivale a la verdad de las proposiciones. La diferencia de entre ambos consiste en esto. Por la segunda acepción, el ser considerado en la verdad de las proposiciones en los enunciados, se denomina ser todo aquello de lo cual puede formarse una proposición afirmativa. Es decir, vamos a poner un caso concreto porque esto es la única manera de entenderlo bien. Si yo digo, por ejemplo, que la afirmación se contradice y excluye con la negación, esto
digamos así, un sentido del ser que no corresponde al ser existente, al ser real, al ser que existe fuera de la mente. Esto es una simple composición de dos entes de razón, de dos, digamos, conceptos. Si yo digo, por ejemplo, Juan es ciego, yo aquí afirmo el ser en este enunciado de la mente y compongo dos conceptos, uno de los cuales existe en la realidad, que es Juan, y el otro no existe en la realidad, porque la ceguera no existe. La ceguera es un ser que no tiene sino una pura existencia mental. La ceguera que yo predico de Juan, o que Juan es manco, es algo que en realidad no corresponde a ningún ser en la realidad, pero sí tiene ser en la mente. Y compone un enunciado, una afirmación. Enunciado que, como todo enunciado afirmativo, lo hacemos por medio del verbo ser. Juan es ciego. Observen ustedes que ese concepto de ceguera en la mente tiene plena consistencia de ser, y en la realidad es una simple ausencia, es algo, una privación, es una negación. Es como cuando yo digo inclusive el concepto de mal, el mal, en la realidad no es nada existente, nada consistente. En la realidad es simplemente la ausencia de bien. No es algo que está en la realidad, sino algo que falta, que le falta una cosa. La mayor dificultad que tuvo San Agustín, y por eso estuvo 9 años en el maniqueísmo, es que le costó enormemente llegar a comprender que el ser en el pensamiento se distingue totalmente, radicalmente del ser en la realidad, aunque se trate del mismo ser. Porque aún dentro de la concepción maniquea, el mal aparece teniendo una consistencia óptica real como el bien. Y cuando nosotros hablamos y discurrimos, así como decimos que Juan es bueno, decimos que es malo. Así como hablamos del bien como de un cero, de la cosa buena, la cosa mala, también el mal nos parece que es algo que es. Y si yo considero el cero del pensamiento, evidentemente aparece la negación, la privación, que es negación y privación de la realidad, aparece como algo que tuviese consistencia de ser. Y esa transposición la hacemos con mucha frecuencia. Y observen ustedes que el mal es en la realidad, en el ser que existe en la realidad, en el ser natural, en el ser que existe en la realidad fuera de la mente. El mal es una simple privación de bien, es una ausencia, es como la muerte. Si usted dice, fulano está muerto, usted no dice nada que sea, sino que usted lo que está diciendo o atribuyéndole es una cosa que le falta, es la vida que no tiene. Por eso alguien definió admirablemente la muerte diciendo que es la ausencia presente. Vean qué cosa hermosamente dicha. Porque el estar muerto, el cadáver dice, en realidad, el estar muerto, el ser muerto, no es una cosa que él tiene, sino que es la vida que a él le falta. Y observen que en el pensamiento el ser tiene un modo de existir totalmente distinto que en la realidad. Totalmente distinto. Observen que todo ser en la realidad tiene esencia.
determinado, tiene consistencia, o al menos deriva y es inherente a algo esencial y sustantivo, como le pasa a los accidentes. En cambio resulta que lo que en la realidad es ausencia, privación, negación, es ser en el pensamiento, es ente de razón, con tanto derecho como a los entes de razón que corresponden a entes reales. Nosotros hablamos de las negaciones y de las privaciones en el pensamiento como si fueran seres tal cuales que las presencias y las afirmaciones. Lo que no tiene posición ninguna en la realidad, la tiene en el pensamiento. Por eso fíjense cómo lo dice Santo Tomás. La diferencia entre ambas acepciones del ser, el ser como modo de ser real, existente, y el ser que equivale a la verdad de las proposiciones, dice, la diferencia entre ambos consiste en esto. Por la segunda sección se denomina ser todo aquello de lo cual puede formarse una proposición afirmativa, aun cuando tal ser no indique posición real alguna. A este tenor se califican como seres las privaciones y las negaciones, como al decir que la afirmación se opone a la negación y que la ceguera está en el ojo. Porque nosotros, cuando formamos una proposición como decir, ese ojo no ve, ese ojo está ciego, el estar ciego pareciera que le atribuyéramos una cualidad que tiene el ojo. Y no le atribuimos una cualidad, sino que lo que estamos afirmando es que está privado de lo que debiera tener ese ojo real. En el pensamiento, el ser tiene una presencia y una existencia puramente intencional. Ese mismo ser en la realidad tiene una presencia real, efectiva, subsistente, cuando se trata de algo real. Y en el pensamiento algo que no tiene realidad, que es una ausencia, que es una privación, que es una negación en la realidad fuera de la mente, puede ser y es pensado como un ser que tiene presencia intencional en la mente y que corresponde a algo que en la realidad es una ausencia, una falta de ser. Por eso, del ser intencional, que es el ser en la mente, tal como existe en la mente, no deriva esencia, no deriva de esencia ninguna. En cambio, el ser real está constituido por una esencia. Por la primera sección, en cambio, por la sección del ser como modo de ser en la realidad fuera de la mente, en cambio solamente se denomina ser lo que implica una posición en la realidad. Es decir, categorías son esos modos universales del ser que comportan una posición en la realidad. ¿Qué se entiende por la realidad? Lo que es y existe fuera de la mente, con una existencia natural, con una existencia, una presencia actual. ¿Qué es el ser intencional? Es el ser tal como existe en la mente. Y ese ser tal como existe en la mente puede ser algo que en la realidad no exista, ni puede existir, sea más bien una negación, una ausencia, una privación. Hay tres modos de existir los seres. Hay una existencia en la mente divina del ser. Así existen realmente como modelos, como arquetipos, como razones ejemplares. Luego está un modo de existir esos seres
en la realidad natural creada, en los distintos individuos creados. Es como si yo dijera, el ser hombre primero es una idea ejemplar en la mente divina, después es una realidad individual en Juan o en Pedro, y después es un ser intencional, significado en un concepto de la mente humana. Siempre se trata del mismo ser hombre, de la misma esencia. Pero cuando usted la piensa en la noción de agua, la reviste de un carácter de universalidad y abstracción que es distinto del carácter individual y concreto que tiene la realidad. Una cosa es esta agua, el agua existente, realmente existente, naturalmente existente, que es individual en la realidad, y otra cosa es la noción del agua, que es una noción abstracta y universal. Es la misma agua en que pienso, cuando pienso con verdad en el agua, es la misma que está en este vaso. Pero ¿qué pasa? Que en este vaso esta agua, esta esencia, está individualizada, está en su existencia concreta y material. Es esta agua distinta de esta otra que está aquí, en la jarra. En cambio, en mi pensamiento, la noción de agua corresponde, se refiere al mismo ser, a la misma esencia de esta agua y de esta otra y de cualquier otra agua. Cuando alguien te dice que el agua, que todas las cosas fluyen y que tú no puedes beber dos veces la misma agua, es verdad, del punto de vista de la existencia concreta y material, pero siempre que nosotros bebemos agua. Es la misma esencia que permanece en las distintas aguas, pero que está individualizada, concretada, materializada distintamente de cada una de las aguas. Esta agua no es esta otra. Yo no puedo beber dos veces esta misma agua, porque si me bebo esta agua, la que vuelvo a beber es otra agua, pero es siempre agua. En mi mente, cuando piensa la esencia del agua, cuando la extrae y la constituye o la ilumina en un concepto, esa noción de agua, de la esencia del agua, tiene en mi mente un modo de existir distinto que el que tiene en la realidad. En la realidad es singular, concreta y material. En mi mente es una noción universal y abstracta, común a todas las aguas existentes en la realidad. Pero el modo de existir que tiene en mi mente es un modo que recibe, que se llama intencional, como veremos, es un modo que recibe de la condición de su existencia en la mente. Y el modo de existir que tiene en la realidad es el modo propio de la existencia natural, sensible y concreta. Y entonces yo tengo que no confundir jamás la esencia existente en el individuo y la esencia existente en mi mente en un concepto de género, o de especie, o de diferencia, o de lo que fuera. No puedo confundir esto, y para que ustedes lo vean mejor, es el ejemplo que más adelante trae acá Santo Tomás. Piensen que, por ejemplo, yo hablo en el pensamiento de la ceguera, y hablo de la ceguera como si fuera un ser la ceguera, y digo, Juan es ciego, cuando yo me refiero, por ejemplo, a un individuo que está ciego. Pero la ceguera es un ser en la realidad, es algo que es en la realidad, es un accidente en la realidad, o una sustancia, ¿no? Es una privación, es una ausencia en la realidad. En mi pensamiento, en cambio, yo hablo de la ceguera como si fuera algo que es, como algo de la evidencia. En la realidad la ceguera es algo que le falta una cosa que debiera tener. En mi pensamiento, ciego es un concepto que aparentemente, que en su referencia se refiere a algo que es, pero en la realidad no es. Es una negación. En mi pensamiento tiene la forma de un ser. Y cuando yo enuncio un juicio, digo, Juan es ciego. La ignorancia existe, es algo existente, no, es falta de saber.
pero yo hablo de la ignorancia como si fuera un ser. Más, la humanidad como tal existe en la realidad, no, en realidad no hay humanidad, en la realidad hay hombres nada más, hay individuos que son hombres, o individuos que tienen humanidad. Sin embargo, humanidad en el pensamiento es un ser genérico. Entonces, lo primero que va a hacer Santo Tomás es que distingamos estos dos modos que tiene de existir el ser, de existir la esencia. La esencia, la realidad es individuo, es esta agua. La esencia del agua en mi pensamiento es la noción de agua. La noción de agua reviste las características de universalidad y abstracción que le proporciona su existir en la mente. En la realidad es algo singular y concreto, pero es la misma esencia. Si no fuera la misma, la esencia del agua que está en mi pensamiento, que la piensa con verdad, del agua que existe en cada una de las aguas existentes, no habría ni conocimiento ni habría verdad. Si yo, por ejemplo, cuando hablo de una cosa que no está presente aquí, pero hablo con verdad, digo de esa cosa lo mismo que ella es en la existencia. Y lo digo a través de una serie de predicaciones que voy, digamos así, atribuyendo, refiriendo a ese sujeto, a ese individuo. Si lo que yo digo se corresponde, se conforma con lo que ese individuo es realmente en su concreta existencia, lo que yo digo es verdad. Si lo que yo digo de él, o predico de él, o le atribuyo a él, en estas nociones genéricas o específicas, que son las que yo utilizo al referirme a él, no coincide con la realidad concreta y existencial de él, yo no estoy en la verdad. Yo no estoy en la realidad, porque la verdad es la realidad. Solo que la realidad, cuando la pienso en mi mente, la pienso dentro de las condiciones existenciales que son propias de mi mente. Pero la realidad que pienso en mi mente cuando estoy en la verdad es la misma realidad que existe fuera de mi mente, en el modo de existir propio de la realidad extra. Es lo primero que quiere que distingamos Santo Tomás. Se debe establecer la significación de los términos esencia y ser, el modo con que se verifican esos, el ser y la esencia en las diversas cosas, y la relación que guarda el ser y la esencia tal como se verifican en las diversas cosas existentes fuera de mí, con los categoremas, es decir, con las nociones genéricas o específicas que mi mente elabora del ser y de la esencia. En una palabra, el hombre como tal no existe nada más que en mi mente que lo tiene. En la realidad lo que hay son individuos que son hombres. En la realidad existe Juan, no existe el hombre. En mi mente existe la noción de hombre. Ahora, esa noción de hombre, yo se la puedo predicar a Juan. Juan es hombre. Porque esa noción se refiere a la esencia constitutiva de Juan, a lo que Juan es. ¿Qué es Juan? Es hombre. Mi mente ha desprendido del ser existente de Juan este núcleo inteligible, esta esencia que lo constituye, y la refiere en la mente en un concepto, en un pensamiento. Lo que piensa mi mente al decir hombre es eso mismo que es Juan en la realidad. Pero el modo de existir de la esencia en Juan es singular, concreto, material. En mi mente el modo de existir hombre es universal y abstracto. Pero es la misma esencia. Si no fuera la misma, no habría conocimiento ni habría verdad. No habría nada. La verdad es lo que es.
Quiere decir que lo mismo que es en la realidad es en mi pensamiento. Pero el modo en que existe ese mismo ser, esa misma esencia en mi pensamiento es distinto del modo en que existe en la realidad. Y esto es una cosa que yo la tengo que tener en cuenta siempre para no confundir los dos planos. Para no confundir los dos planos. Y ahora sí les pongo el ejemplo que les dije al principio. Si yo, esta noción común de hombre, por lo mismo que es una noción común, que es una noción específica, como se dice, es especie, esa noción yo se la puedo aplicar a todos los individuos, es un predicado universal. Juan, Pedro, etc. Juan es hombre, Pedro es hombre, etc. Si yo me limito, digamos así, a ese enunciado, entonces pareciera que todos son el mismo hombre, que son igualmente. Pero ¿qué pasa con la esencia hombre? Cuando yo, en lugar de considerarla como en su existir abstracto en mí, la considero en su existir concreto en Juan y en Pedro, que la actualización, la individualización, la concreción de esa esencia en cada uno de los individuos reviste caracteres que son distintos. Reviste un peso óptico, un peso de ser que es distinto. No está realizada igual en cada uno. Cada uno es distinto. Cada uno es un alguien distinto. Y miren la coincidencia de esto con nuestra fe. Cristo no vino para salvar al hombre, vino para salvar a los hombres. No vino para los hombres en general, para la humanidad en general, vino para cada uno de nosotros, los vivos y los muertos y los que van a venir. Y se dirige a cada uno, aunque le hable a muchos, se dirige a cada uno en particular, es para cada uno de nosotros que Él ha venido. Es a cada uno de nosotros a quien Él se dirige, a quien Él llama, a quien Él invita. Y cada uno de nosotros es un alguien inconfundible con cualquier otro a sus ojos. Y esto nos está revelando a nosotros que lo real, el ser en la plenitud de su realidad, es la singularidad, la personalidad, la individualidad, llámenlo como quieran ustedes. Dios se dirige a cada uno, a cada cual. No hace acepción de personas, pero Él no se dirige nada más que a cada uno de las personas. Él ha venido para cada uno, Él acompaña a cada uno, Él está con cada uno. Nosotros podemos celebrarlo comunitariamente, claro está. Incluso nos salvamos y nos perdemos juntos muchas veces. Eso es evidente. Pero cada uno es quien es y no puede reemplazar al otro, a sus ojos. Por eso el horror es la masa. La masa es el horror. Porque la masa es la muerte de la singularidad de la persona. Ustedes se han fijado que cuando el hombre está confundido en la masa, aunque seamos nosotros, como pasa en una multitud, en una cancha de fútbol, en cualquier plaza pública, donde sea, es como una gran bestia, así la definió a Platón. Hay una página hermosa de Kierkegaard que cita, que la tengo acá, que se la voy a leer, que la cita Castellani en su libro de Kierkegaard a Santo Tomás. Dice que distingue, dice, los dos hombres, ya dejamos, los dos hombres, dice, los dos tipos humanos del mundo que viene, el doctor lo decía en 1850, son el tirano y el mártir. Los dos, dice, tienen que ver con la violencia. El tirano es uno que hace violencia a los demás. Y el mártir es uno que soporta la violencia de los demás.
dice, cuando el señorío del tirano, o el dominio del tirano, acaba con su muerte, el señorío del mártir comienza con su muerte. Y agrega esto otro. El mártir, dice, es uno que rescata uno a uno, a cada hombre de la masa y lo devuelve a su singularidad, a su personalidad. Y en el cielo hay alegría cada vez que uno es rescatado de la masa y devuelve a su persona, o sea, devuelto a su imagen y semejanza. La gente no piensa lo suficiente lo que significa que en la creación de cada uno de nosotros intervenga Dios directamente para darnos lo principal, que es el alma. Por esa alma el hombre tiene una dignidad de persona y un destino eterno, personal. Y precisamente, ¿cuál es todo el deber, toda la vocación del deber del hombre? Es desplegar al máximo ese poco o mucho, ¿no? Esos pocos o muchos talentos que Dios le ha dado. Y desplegar su personalidad. Porque a los ojos de Dios nadie está confundido con nadie. Dice, la gran lucha del futuro es la oposición entre dos ternos. El tirano masifica, confunde las personas, hace de todas ellas un instrumento de su señorío, de su poder. El mártir, en cambio, es uno que es cosa. Digamos así, ¿cuál es el oficio de un verdadero mártir? Porque el martirio no es simplemente algunos fueron mártires en el momento de la muerte, pero hay un martirio que a veces dura una larga vida. Hay inmolaciones de cada día, que son anónimas, que son silenciosas, otras son ruidosas. Pero observen qué cosa maravillosa es esto. Estaba comentando padre un texto, ya había dejado esto, un texto maravilloso de Kierkegaard, en que él contrapone el tirano y la masa. Dice, el tirano y la masa son las dos personalidades singulares, relevantes del porvenir que se avecina. Lo decía con esos dos estoy. Dice, los dos tienen que ver con la violencia. La violencia del tirano es la que él obra sobre los demás. La violencia del mártir es la que él soporta de los demás. Dice, el señorío del mártir, el dominio del tirano se extiende hasta su muerte y acaba con su muerte. El señorío del mártir comienza con su muerte. ¿Y cuál es la tarea del mártir? Rescatar al hombre de la confusión de las personas, rescatar al hombre de la masa. Y en el cielo hay alegría cada vez que alguien es devuelto a su singularidad, a su personalidad. Y la obra del mártir es rescatar uno a uno. Uno a uno. Observen, por ejemplo, tomemos un ejemplo reciente, de los más recientes, el caso de Ana María Goretti. Ahí tienen una niña. Qué cosa más personal, más exclusiva. Ella está unida a una tremenda, pavorosa violencia. Resiste hasta la muerte defendiendo su pureza.
¿Qué logró Gravita esta niña? Su vida fue una vida anónima, además fue una brevísima vida, además fue una vida corriente, así humanamente dicho. ¿Cuándo comienza su señorío, su irradiación, su fuerza, su ejemplaridad? A partir de su muerte. Y va rescatando uno a uno. Y al primero que rescata es a su homicida. Lo rescata ella. Es decir, Dios lo rescata, estamos hablando, pero es uno a uno. Y el primer uno que ella rescata y devuelve a su ser es precisamente al que la atropelló y la mató. Es conmovedora cuando la madre de ella comulga junto con el asesino. Y uno se da cuenta que en realidad la expansión de la fe del cristianismo tiene dos aspectos. Uno es la acción de los mártires, uno a uno. Y después viene la acción de los príncipes. Es curioso, cuando el príncipe se convierte, cuando el príncipe en lugar de ser tirano es un verdadero príncipe cristiano, el pueblo entero se hace cristiano. Y también la parte contraria, cuando los príncipes se vuelven tiranos y aparece un hereje, apartan a todo un pueblo de la fe. Fíjense que es la acción de un hombre, Enrique VIII, uno solo. Pongamos un caso concreto. Hace un problema personal, de un capricho personal, de una arbitrariedad absoluta. Fíjense que el final de eso, ¿qué fue? Apartar un pueblo entero. Pero ese pueblo entero tuvo un justo en ese momento mismo. Que a lo mejor ese justo ha de pesar para la salvación de muchos de ese pueblo, que fue aquel Tomás Moro. Qué cosa, fíjese, es extraordinario. Esto es yo le estaba diciendo esto para que nos demos cuenta la profundidad del saber metafísico, que es el saber de las grandes distinciones, de las últimas distinciones. Lo verdaderamente real es lo singular, de eso no hay ninguna duda. Pero lo singular no se puede estudiar sino a través de lo inteligible, de lo esencial. Por eso la mejor definición del tomismo es esta, como filosofía. Es una filosofía que estudia la existencia, por medio, a través y por medio de la esencia. Y la esencia es lo primero que existe. Los individuos distintos. Este es un problema que hay que tener en cuenta. Y ustedes fíjense que o la política está al servicio de la persona, o la política es hoy política de masas. Como en cualquier institución, la familia, la propiedad, la empresa, el municipio, la provincia, la justicia, el Estado, o ellos están al servicio del bien de la persona, o ellos absorben o destruyen o dispersan o confunden las personas. Fíjense, por ejemplo, la relación del saber es personalísima. Puede un maestro tener 100 alumnos, pero la relación es personal con cada uno. Lo que cada uno realmente aprende, lo aprende él. No lo aprende, no es una idea como hacen ahora, que es, pero hasta los exámenes los hacen coloquiales y de grupo. En vez de aprobar cada el que sabe, aprueban en conjunto. Va a aprobar en conjunto. Hay una cosa personal, es la acción docente. Yo puedo impartirla mucho, pero cada uno hace suyo el saber en la medida que lo hace. Y unos son más sagaces, más penetrantes que otros. Por eso vamos a seguir el texto, pero lo vamos a comentar. Vamos a ser lectores como les he hecho hoy. Lo que me interesa
vamos a seguir cuando ustedes quieran. Ya está. Porque es mucho lo que tenemos que decir. Papá, ¿cuándo un error es más grande? ¿Cuando es consecuente consigo mismo o cuando no es consecuente consigo mismo? Y cuando es consecuente consigo mismo, querido, porque ese error se va haciendo tan grande. No, pero por ejemplo, ¿qué es más erróneo? ¿El gorilismo, que es una democracia inconsecuente, que hace fraude, o el peronismo, que es una democracia consecuente, que es la pureza del comicio, y que empieza con la democracia y termina la democracia? Es decir, es consecuente consigo mismo. Ya. Parte de una premisa... Vos siempre me das a elegir entre dos horrendos. Bueno, pero ¿cuál es más error? El error consecuente, es decir, la democracia lleva a sus últimas consecuencias, o la democracia abortada con concesiones a la jerarquía. Ya te voy a decir por qué. Es cierto, en el gorilismo y en todo eso hay una falsificación, hay un fraude, hay todo lo demás. Pero ellos invocan también el mismo principio satánico, radicalmente falso que los otros, solo que unos lo practican y otros lo utilizan instrumentalmente. ¿Cuál está más en el error? ¿Los practican o los que no lo utilizan? ¿O los que no lo practican? Es muy difícil distinguir eso. O sea que lo único que te puedo decir que para mí el problema, el que aclaró bien el problema, por ejemplo, la soberanía popular ha sido de la vida de Villeneuve, que tiene ese librito que se llama Satán en la ciudad. Es real, porque esa es la gran aberración. Y eso se ha metido, desgraciadamente, en la mente y en el corazón de la gente en nuestro país. Ese horror. ¿Cómo hace usted hacer salir la verdad del número? Aristóteles decía la verdad, decía, no, la matemática no comunica con el bien, no comunica con lo mejor ni con lo peor. No te vayas por las ramas, papá. Por la pregunta que yo te dije es, ¿qué error es mayor? Si el que es consecuente consigo mismo o el que no es consecuente. Al contrario, va al grano. Voy al grano, porque el grano es la soberanía popular y lo otro... Bueno, pero una cosa, pero uno... por ejemplo, te voy a decir, yo he tenido la suerte en esta vida en que he andado malísimo con los dos. ¿Cuál es sacado peor? Sí, no te sé decir, Perón me hizo echar y los otros me mantuvieron echado. ¿Cuál despreciar más? ¿Al que es consecuente con su error o al que ni siquiera es consecuente con su error? No respeta ni siquiera... Ahora estás un poco mejor, ahora sí, la pregunta es más concreta. Y sí, si una persona está en un error, pero está sinceramente, está convencido y persiste en el error, bueno, el error es despreciable, pero esa persona al menos es consecuente consigo misma, aunque esté en el error. Pero un individuo que vive haciendo fraude y que conscientemente está mintiendo y está falsificando y está usando, pienso que, no sé cómo Dios jurará las cosas, pero jurándola así humanamente, esto es lo peor. Peor es una persona que cree en algo, que sea un error, pero está adherido a él y se mantiene consecuente con él y hasta a lo mejor hasta es capaz de dar la vida por eso. Bueno, por lo menos el hombre no es verdadero, pero es sincero. Yo te pregunto cuál es peor, si un profesor como Karl Blas, de educación democrática, que decía en la clase que era democrático, muy totalmente intolerante, decía en la clase cuando yo la clase de educación yo, un profesor como Lucieri Frondizi, que es democrático también, pero con la diferencia que se hace muchachismo y dice que en la clase tiene que mandar a los alumnos. ¿Quién es peor de los dos? Vos me pones siempre cosas que no puedo resolver sinceramente. Yo no puedo decirte quién es peor, porque vos me nombrás cosas tan intrínsecamente malas. Fíjate bien, yo te voy a decir una cosa. Un profesor muchachista es la negación del profesor, es la aberración del profesor, porque el profesor está para enseñar y los alumnos están para aprender. Eso es el orden natural. Ahora, un profesor muchachista que es como se hace el gobernante, que se pone aire de gobernado, y dice que él no gobierna, sino que hace lo que el pueblo quiere, esas cosas, y como dice la gente. Bueno, eso es una aberración. Y el otro, que sobre la base de principios
de tolerancia con el error y con todo, es autoritario y exigente, ese también es una cosa imposible, pero por lo menos en la práctica él pretende restablecer un orden que debe existir. Hay un orden que debe existir y el orden supone la autoridad. Vos quitas la autoridad, quitas todo, que es lo que le pasa a la Argentina en este momento. Pero no es más despreciable el Kerenski que Lenin. Kerenski, sí, porque Kerenski es un entregador. Me parece hablar. Efectivamente. Y en eso sí, en eso creo que sí, que peores son los entregadores que aquellos que llevan adelante una cosa porque están convencidos o creen en ella. Pero hay una cuestión que es fundamental. La gran falla en nuestro país, lo creo sinceramente, y yo soy un hombre viejo, es que este es un país que ha abandonado en la formación de sus clases dirigentes, desde todo el periodo de la organización nacional, ha abandonado la formación esencial, la formación metafísica, no digamos teológica, porque esta arrastra a la otra, de su clase dirigente. El lema del siglo pasado fue: hay que desaristotelizar la filosofía, es decir, quitar la metafísica, el hábito metafísico de la mente. Entonces, uno puede estudiar cualquier carrera técnico, profesional, de lo que sea, medicina, ingeniería, pero si uno no posee este hábito, el sentido de estas distinciones que le permiten comprender en todo qué es lo sustancial, qué es lo accidental, qué es causa, qué es efecto, qué es razón, qué es condición. Si uno no tiene estas distinciones para aplicarlas en todo momento, entonces uno cae en la confusión con toda facilidad. Por ejemplo, ¿por qué hemos llegado nosotros en aras de la legalidad a tolerar y soportar las cosas más ilegítimas que existen? Mediten ustedes nada más que en esto para ver la aberración de la mayoría. En una nación como Italia, digo Italia porque es un ejemplo, ahí está Roma, ¿no? Bueno, ha votado la mayoría, 60% ha votado la ley de divorcio, ha votado la destrucción de la familia, ha votado contra el orden natural, ha votado contra Dios, porque Dios es el creador del orden natural. Y bueno, yo pregunto, en conciencia, por eso no soporto a los prelados de nuestra Santa Iglesia que callen estas cosas horrendas, que no ataquen la institución, no sé si me explico, la institución, porque ellos están simplemente a lo sumo reprochando que se portaron mal, no sé si me explico, que votaron mal, pero no atacan la institución, porque los satánicos están en la institución, y esto para mí es un dolor inmenso, esto es un dolor. Sinceramente lo digo porque ellos no atacan lo esencial del asunto. ¿Ven lo que quiere decir si dice accidente? Una votación es una cosa accidental, aunque lo que haya votado sea la aberración mayor, pero la institución de la soberanía popular y del sufragio universal, eso es lo importante. Entonces, si yo no ataco eso, yo estoy... La muerte, ahí está, esa es la soberanía popular. Esa es la soberanía. Entonces ahí viene el problema. Fíjese, usted estuvo presente, padre, no vamos a hacer nombres porque no podemos, pero usted recuerda, hasta hombres de bien, que todo el problema de ellos son los 7 millones de votos. Usted recuerda, el problema es una cosa, esos 7 millones los aplastan, los abruman. Esto es lo que es insoportable. ¿Ven lo que... ¿Qué significa la metafísica? Significa precisamente que yo, como dice Santo Tomás, al comenzar el ensayo, recuerda Avicena, la inteligencia es parte de la esencia, no se puede mover de ella, todo el discurso debe seguirlo. Nosotros no podemos hacer razonamiento, porque esa es la antibología, esa es el sofisma, que yo me tomo de algo accidental. Entonces, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, a que el 60% votó por el divorcio? Hacer un esfuerzo para que en la próxima elección, no sé si me explico, para que en la próxima elección consigamos que el 60 vote a la Estamos poniendo una cosa que es esencial, que es el orden natural, porque ese es el orden esencial que Dios ha creado, porque al margen del sacramento del matrimonio, el matrimonio indisoluble, el ley natural, el ley de Dios,
En vez de combatir que se sustituya al soberano legislador por el soberano popular, no sé si explico, por el soberano, no combatimos eso, sino que todo el esfuerzo nuestro debe ser tratar de convencer a la gente para que vote lo contrario. Sería otra cosa. No tenemos la experiencia, y nosotros cristianos, que el pecado corre más fácil que la virtud. Necesitamos mucho para saberlo. Necesitamos mucho para saber que todos los aspectos, digamos, deleitosos o lo que fuere que el pecado tienen un arrastre mucho mayor que la virtud. Nos parece a nosotros difícil aceptar que la virtud es una cosa difícil y el vicio es una cosa facilísima. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que vamos a convencer una vez que está la gente en la pendiente y que se crean miles de hogares, se deshace todo, que la gente va a volver al orden? No vuelve al orden. Al contrario, la gente va entrando en el desorden, porque los que viven bien aceptan la situación de los que viven mal, ¿no sé? Y conviven con ellos. Y al final se va haciendo una mezcolanza general. Esa es la masa, la confusión de las personas, porque nosotros suprimimos las distinciones. Al final todo da lo mismo. Padre, adivine cuál es la única pureza del pecado. La única pureza del pecado, ¿cuál es? La última pureza. La única pureza del pecado. ¿Cuál es La pureza del comicio. Del comicio, dice que el comicio sea limpio, iba a decir, padre. No, que digo, como muchos no se dan cuenta de la perversidad intrínseca del peronismo. Sí. La gente dice que no, que exageramos, que es una manía, que no se ve lo bueno. No captan la cosa. Gente incluso religiosa, sacerdotes, obispos, laicos, incluso con cierta formación no lo ven. No captan eso. Fíjense, yo les voy a decir una cosa aquí confidencial para que ustedes se den cuenta. Yo he tenido, no ha sido una razón personal. Yo hace justo 30 años, 1944, yo he tratado a Perón circunstancialmente por razones de que colaboré en la revolución del 4 de junio del 43, incluso fui interventor de la Universidad del Litoral, de la que era profesor en ese tiempo, y tuve ocasión de tratar muchas veces de Perón. A mí es un hombre que me causó siempre una verdadera repulsión. ¿Por qué causa? Por la absoluta falta de escrúpulo y de límites morales que era su conducta. Una cosa increíble. No hablemos de la parte de las costumbres privadas, ¿no? Dejemos de lado eso. Estoy hablando de las cosas públicas, de la manera de tratar las cosas públicas. De tratar a los hombres, y además una especie de afán de rebajar y destruir todo lo que tuviese una dignidad. Nunca ha podido soportar nada digno a su lado. Y toda su manera de actuar era que esa dignidad se degradara. Entonces él le tendía la mano. Pero una vez que usted se había degradado, una vez que usted se había rebajado, una vez que usted se había destruido, por eso él ha hecho las cosas como esta última. ¿A cuántos pudo haber elegido sabiendo que él terminaba? Eligió lo peor y lo impuso a la fuerza al país, porque nadie quería a esa vicepresidenta. Fíjense, el régimen falaz y descreído, le voy a poner un caso concreto. Cuando en 1938 había que elegir una fórmula, eran tiempos de democracia fraudulenta, ¿no? La época es justa. El primer término de la fórmula tenía que ser necesariamente un hombre que estaba condenado a morir, es decir, que era Ortiz. Ortiz era un hombre que tenía una diabetes maligna, que le había interesado los ojos, condenado irremediablemente a perder la vista. ¿A quién se elige como segundo término? Debía haber sido Manuel Fresco, pero como él había puesto la enseñanza religiosa en la Escuela de Buenos Aires, la masonería lo excluyó. Entonces había que buscar el segundo término. ¿A quién se eligió? Que iba a ser el verdadero presidente. Se eligió un hombre que dentro de lo que había representaba una distinción, una jerarquía,
una capacidad que era Castillo. Y pasa lo que tenía que pasar. Ortiz dura un tiempo, se pone ciego y asume Castillo. Aquí se da lo mismo.